Frente a frente. Qué bueno que nos acompaña. Estamos llegando prácticamente a las puertas de un nuevo fin de semana. Estamos en el día viernes. Hoy es viernes 14 de mayo del 2021. Les saluda Moisés Urbina y esto es Frente a Frente en Telecorporación Salvadoreña. Vamos a tener 3 pláticas esta mañana. 2 con alcaldes y 1 que tiene que ver naturalmente con el cuidado de la salud de cada uno de los salvadoreños. En la primera parte ya se encuentra aquí en el estudio César Godoy. Él es el alcalde del municipio de Zaragoza. ¿Cómo está usted? Bienvenido. Mucho gusto, Moisés. Gracias por la invitación y las veces que ustedes estimen conveniente, por aquí vamos a estar. Gracias. Qué bueno que nos acompañe esta mañana. Hay mucho que hablar, sobre todo en el estado de la alcaldía de Zaragoza, los proyectos para el desarrollo y naturalmente cómo encuentra la alcaldía, que es un tema que muchos han destacado con la urgencia y la emergencia de situaciones de desastre, entre comillas, en la que han encontrado sobre todo las arcas de las distintas comunas. Antes permítame solo anunciarle a nuestros amigos televidentes quienes vamos a tener en los próximos minutos. Van a estar aquí en el estudio aproximadamente a las 7, un vecino suyo, el ingeniero Pedro Durán, alcalde de San José Villanueva. Y a las 7:30 aproximadamente estará en el estudio el doctor Mauricio Flores Morales. Él es alergólogo, pediatra e inmunólogo clínico. COVID-19, alergias, manejo pediátrico en pacientes con coronavirus. Primero la idea de que a los menores, a los pequeños no les da y a los adultos sí. Vamos a tratar de hablar un poco de estos mitos con el alergólogo que nos va a visitar aproximadamente a las 7:30 de la mañana. Bien, una vez más, bienvenido y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, don Moisés, muchas gracias. Gracias por acompañarnos, le repito el agradecimiento. Señor, bueno, conozcámoslo un poco usted primero. ¿Quién es César Godoy? César Godoy es un empresario de 39 años de edad que se mete en la política por primera vez en la historia. Y se mete en la política para realizar un cambio. Resido en Zaragoza desde hace 13 años. Y en 13 años que yo estaba en Zaragoza, nunca ha habido una hora significativa. Zaragoza es un municipio sucio, inseguro y sin ningún atractivo turístico, que ha sido gobernado por mucho tiempo por personas que han visto la alcaldía como empresas familiares, donde se han pagado demasiados favores políticos y donde la gente sigue igual que hace 30 años. Y lo único que ha cambiado en Zaragoza es la vida de los alcaldes, de los familiares y de los amigos del alcalde. Es ahí donde surge la necesidad de meterme en la política y de hacer las cosas diferentes en Zaragoza. Se han pagado favores políticos, se han dado empleo a personas relacionadas con los miembros del Consejo Municipal. Así es. Zaragoza es una alcaldía relativamente pequeña, una alcaldía donde fácilmente la podría administrar 60 personas, pero es todo lo contrario, es una alcaldía que ahora tiene 200 empleados, una alcaldía donde se recaudan de impuestos y tributos $1,5 millones al año y se gasta en empleados $1,5 millones, no quedando absolutamente nada para obras. Es una alcaldía donde la manejaba un grupo de amigos, una alcaldía donde en el tiempo de Dani Rodríguez del PCN, metió a sus familiares y sus amigos. Luego, él duró muchos periodos. Luego estuvo Javier Guevara, hizo un pacto político con el otro alcalde, no sacó a los familiares y los amigos, y él volvió a meter a sus familiares y amigos. Y luego tuvimos al alcalde de Arena, y él metió a sus familiares y amigos, y pues todos iban topando la alcaldía de familiares y de amigos, ¿verdad? Todos los partidos políticos han tenido participación. Todos los partidos políticos, y al final todos eran amigos, ¿verdad? Hemos encontrado un montón de puestos fantasmas. Nunca hemos hecho, nosotros no hicimos transición, nosotros lo que hemos hecho es una recepción, ya que estamos haciendo las auditorías. Hemos metido 2 auditorías, forenses y externas, y se han encontrado un sinfín de irregularidades dentro de la alcaldía. Ok, señor, bueno, naturalmente al llegar a una alcaldía como esta van a necesitar auditorías en todo sentido para ver cuál es la realidad que tiene la alcaldía. Así es. Nosotros hemos encontrado una alcaldía totalmente quebrada. Hemos encontrado una alcaldía donde ni siquiera le habían pagado a los empleados. Hemos encontrado una alcaldía, claro, el consejo y el alcalde saliente sí se pagó, ¿verdad? Y se pagaron de un fondo común, dejando sin sueldo, aquí tenemos la prueba, dejando sin sueldo a los empleados.
no se pagaban AFPs, no se pagaba seguro social, no les pagaban, sin internet, sin energía eléctrica, con $80,000 de deuda, con $12,000 en las arcas de la alcaldía, sin energía eléctrica, sin pago de internet, totalmente la alcaldía solo cuenta con 4 vehículos y una de las irregularidades que pues hay que decirlos en los medios y pues yo me comprometí en campaña que iba a revisar cómo habían manejado la alcaldía en los últimos 30 años, porque le han robado al pueblo, porque han visto la alcaldía, como se lo dije, como empresa familiar. Nosotros solo contamos con 4 vehículos en la alcaldía y en las plazas aparecen 20 motoristas. 20 motoristas que no sabemos para qué. Luego hemos encontrado 20 familiares del alcalde, 20 plazas fantasmas, donde se han llegado a cobrar, pero no aparecen las personas, ¿verdad? Así que esos son tipos de irregularidades que hemos encontrado dentro de la alcaldía. Me imagino, bueno, el caso que menciona usted precisamente de 4 vehículos y 20 motoristas es alarmante. O sea, ¿ahí hubo favores que se pagaron o eran los motoristas de algunos miembros del consejo? Casi Sí, seguro. y no solamente eso. ¿O eran plazas fantasmas? No, sí estaban los 20 motoristas, pero para 4 vehículos. Aparte de eso, hemos encontrado otras irregularidades. Es tan similar a lo que pasaba en la Asamblea Legislativa. Hemos encontrado, por decirle algo, que las jefaturas tenían 6 asistentes y hay jefaturas que tenían hasta 8 asistentes y hay asistentes que ganan más que las jefaturas. Entonces, de verdad, la alcaldía y dejaban a las personas verdaderamente necesitadas sin obras porque todo el dinero se iba en tributos, el tributo se iba en pagar empleados. En eso se iba el dinero en la alcaldía y no quedaba absolutamente nada para obra. Y luego la luz, el internet, los préstamos, lo pagaban a través del FODES. Señor, cuando ve un panorama como este, bueno, me imagino que debe tener una abultada cantidad de personas trabajando en la alcaldía, muchas más de las que se pueden necesitar. Claro, claro, como lo repetía, esa alcaldía fácilmente la pueden manejar 60 personas, de manera... ¿Y hay? Hay 146 personas sin contar los recolectores de basura, porque eso es externo. Llegamos al final casi a 200 empleados dentro de la alcaldía. Qué terrible. ¿Qué ha pensado hacer? Pues mire, para empezar estamos revisando las finanzas de la alcaldía, ¿verdad? Que está totalmente quebrada y pues imagínese, y a la gente que verdaderamente andaba en territorio, a esa gente a la que le quedaron pagando las cosas, ni siquiera le daban las herramientas necesarias para que hicieran bien su trabajo. Nosotros somos alcaldes de territorio. Nosotros el 1 de mayo pues nos dedicamos a ir a recoger la basura con las personas de servicios generales y no tenían ni siquiera los implementos necesarios. O sea, hemos agarrado como si nunca hubiera habido un alcalde en Zaragoza, es más, peor que eso, porque hemos empezado de -0. La gente reutilizaba las bolsas plásticas para recoger la basura, no tenían ni siquiera picos para recoger la basura, escobas, botas, guantes, la gente las recogía sin guantes, sin ninguna medida de precaución, ¿verdad? Así de que eso hemos encontrado, pues ahorita lo que hemos hecho es eliminar todas las plazas fantasmas, todos los familiares y puestos de confianza de la ex alcaldía. Y aún así no nos querían dar ni siquiera los puestos de confianza en una alcaldía quebrada. Es como cuando uno de empresario llega a una empresa y compra una empresa quebrada, no se va a quedar con los empleados que quebraron la empresa. Entonces, sí. Y ni siquiera el jurídico, nosotros ahorita solo hemos quitado 9 personas y ni siquiera el jurídico nos ha querido renunciar. Y ahí también hay un montón de contratos que se han hecho de manera fraudulenta, ¿verdad? El jurídico, ni siquiera el jurídico ha Ni querido. siquiera el jurídico ha querido renunciar, así en ese tipo, en ese estado y nos pidiéndonos indemnizaciones, ¿verdad? Ahora, usted menciona, y lo dijo al inicio de esta plática, es una ciudad insegura y sucia. ¿Problemas de basura los hay? ¿Tienen recolectores suficientes? No tenemos ni siquiera camiones de basura. En un tiempo atrás tuvimos camiones de basura, pero ahora ni siquiera tenemos camiones de basura. No hay. No hay. ¿Ninguno? Ninguno. ¿Y el servicio cómo se presta? Terrible. Nosotros tenían 3 meses sin recoger los desechos sólidos y la basura.
dentro de mi municipalidad. Hemos encontrado, pues, hasta el momento, en 8 días, en tiempo récord, nosotros hemos recogido la basura acumulada de 3 meses dentro de mi municipio. Llevamos aproximadamente 700 toneladas de basura que nosotros hemos sacado de la alcaldía. Y no solo eso, hay una empresa donde está el botadero de basura que se llama Pulsen, y a ellos les debíamos nosotros como alcaldía, ni siquiera nos querían recibir ya la basura acumulada, porque se le debe a Pulsen $100,000. O sea, de verdad no sabemos en qué ocupaban los fondos, ni absolutamente nada. Nosotros de verdad que lo hemos hecho en tiempo récord, porque lo hemos hecho en aproximadamente 10 días, y hemos empezado a normalizar el servicio de basura. Hace 2 días empezamos a normalizar el servicio de basura, porque pues teníamos aproximadamente 8 camiones. Anteriormente también en una de las corrupciones que hacían dentro de la alcaldía, los camiones de basura se le alquilaban al compadre del alcalde. O sea, verdaderamente nefasto, verdaderamente terrible lo que pasaba en la alcaldía de Zaragoza. Ahora, ¿cómo puede haber, hace cuánto era que tenían 8 camiones? No teníamos 8 camiones, creo que teníamos 2 camiones de basura. Okay. En las administraciones pasadas, pero por lo mismo de que ellos hacían negocios, a saber, también teníamos una ambulancia municipal, también se desapareció la ambulancia municipal, y pues ellos lo hacían este tipo de acciones para pagar favores políticos, para alquilar y para ver de qué otra forma también ellos ganaban, ¿verdad? Y todo esto está sustentado con pruebas, ¿verdad? Nosotros nos iban a hacer las auditorías, supuestamente iban a durar 3 días. Llevamos 10 días ya en auditorías, porque se han encontrado demasiadas anomalías dentro de la alcaldía de Zaragoza. Ahora, son bienes del Estado, no pueden desaparecer la ambulancia, los 2 camiones que tenían. No se encuentran. Sí, ¿Esto es hace muchos años o hace poco? Hace muchos años no se cuentan, ¿verdad? Pero nosotros estamos haciendo las investigaciones del caso, pero también es terrible las otras anomalías que se han encontrado. Por decirle algo, una deuda de $400,000, una deuda totalmente ilegal, porque cuando uno se va a revisar los contratos, se va a revisar las actas, son contratos totalmente ilegales y tiene algún problema legal en esos contratos. Por decirle algo, los proyectos de la alcaldía se entregaban a un solo proveedor. De cada 10 proyectos se entregaba a un solo proveedor, y no solamente eso. ¿Y la UASI, la ley de licitaciones y todo? Exactamente. En la UASI se manejaba de manera terrible, es donde más anomalías se ha encontrado en este periodo que nosotros hemos revisado. Por decirle algo, hasta en una tienda pues se cotizan a 3 empresas para ver cuál es la más barata, qué es lo que le ofrece mejor. No, en Zaragoza no existía eso. En Zaragoza se le entregaba una sola cotización, era suficiente para entregar el proyecto. Y no solamente eso, que se entrega, solo se tiene una sola cotización, sino que aparte de eso no existe ninguna garantía. Usted sabe que cuando se gana un proyecto, pues hay que dar una garantía de oferta, una garantía de obra y una garantía de cumplimiento. Sí, unas fianzas. Y fianzas. No existe nada de eso. No existe nada de eso en la alcaldía. Hemos encontrado, por decirle algo, casos puntuales. Cuando existían 3 cotizaciones, nunca se cotizó a más de estas 3 empresas que se vivían turnando los proyectos. O sea, uno lo ganaba después lo ganaba el otro, y después se volvían a repetir. Había una empresa favorita, porque esa de 10 proyectos ganaba 6. Y voy a dar 2 ejemplos puntuales, y si usted me lo permite leer. Por lo menos tenemos una pavimentación de Montimar. En el expediente se encontró un certificado de acuerdo. Ustedes saben que los acuerdos se hacen a través de las sesiones de consejo, y cuando se fueron a buscar al libro de acta, se dieron cuenta que no existe tal acuerdo y que se lo inventaron, y con ese acuerdo aprueban una carpeta para que la alcaldía gaste fondo. Se adjudican a las empresas, a las mismas empresas de siempre, y hacen actas de recepción final. Y todo esto totalmente nudo, porque la carpeta nunca fue aprobada. Es decir, que hasta el acuerdo se robaron. Luego tenemos la pavimentación en una de las comunidades, que es Santa Teresa, donde en el acta número 37 de fecha 22 de septiembre del 2020 se aprueba una carpeta para ejecutarse bajo el modo de modalidad de administración. Qué increíble. ¿Qué significa modo de modalidad de administración? Que se hace con los empleados de la alcaldía, con los recursos que cuenta la alcaldía. Bueno, a la administración le valió eso y no compraron los materiales, las herramientas, los suministros para ejecutar la propia obra, que
que estaba avalada para que se hiciera por administración, sino que contrataron este proyecto por libre gestión a una empresa para que ejecutara la obra. Y, por cierto, las mismas empresas a las que se le había otorgado. Todas estas pruebas las tenemos aquí, los acuerdos los tenemos aquí, ¿verdad? Y en los próximos días pues vamos a hacer los anuncios pertinentes en la Fiscalía, ya que yo me comprometí a que yo iba a descubrir cómo habían manejado, porque es dinero que le han robado al pueblo, han tocado el dinero del pueblo. Y aquí hay demasiados ilícitos en esta alcaldía y pues no se tocaban los anteriores alcaldes. Y yo he pedido también no solo una auditoría de los últimos 3 años, sino que de los últimos 6 periodos, porque aquí viene una corrupción totalmente terrible. En Zaragoza no hay una obra significativa. Qué increíble, el panorama parece, bueno, realmente, ¿las finanzas cómo están? La alcaldía está totalmente quebrada. ¿Quebrada? La alcaldía está quebrada, nos entregaron solo $12,000, como les repetí, estamos sin internet desde hace 2 meses, o sea, yo no sé cómo podían manejar una alcaldía en pleno siglo XXI sin internet, con unas deudas de $400,000, claro, estas deudas son totalmente ilegales, montón de antenas de telefonía totalmente ilegales, solo se tienen 3 permisos, pero las antenas ahí están instaladas, y han jugado con los recursos del Estado, ¿verdad? Es una alcaldía, verdaderamente estamos en pleno siglo XXI, no contamos con un CAM, una alcaldía, como se lo repetí en un principio, desordenada municipalmente, insegura, no contamos ni siquiera con agentes metropolitanos del CAM en pleno siglo XXI, ¿verdad? Así de que esos son los hallazgos que hemos nosotros encontrado dentro de la alcaldía. Aparte de eso, pues los impuestos, la última ley de impuestos que está vigente dentro de la alcaldía es la ley de impuestos que se efectuó el 31 de enero de 1996. ¿Qué significa eso? Que nosotros en los datos que hemos encontrado todavía está en colones. Y no todavía esto, hay todavía hallazgos más nefastos de la descarada de administraciones, yo creo que de todas las administraciones, pero nosotros a la hora de irnos al sistema tenemos una deuda de los contribuyentes. Cuando la gente llega a pagar, pues nosotros buscamos en el sistema y hay personas que, bueno, deben $800. Vienen nosotros y le decimos, miren, nos deben $800. Y la persona luego lleva los recibos de que sí pagó y que está al día y que solo debe $20, pero en el sistema nos aparece a nosotros que nos deben $800. Alguien se apropió de ese dinero. Exactamente. Eso significa de que las personas que iban a pagar los impuestos se quedaban con el dinero, no lo metían al sistema y por eso nos aparece una deuda. Entonces todavía tenemos que hacer ahorita, en estos momentos, que lo estamos haciendo y vamos a llamar a la población para que, porque ellos no tienen la culpa, pero nosotros que tenemos ahí que cobrar, pero no es la deuda que nos tienen a nosotros como alcaldía, no es la que aparece en el sistema, porque de 20 personas que se han acercado, no es el dato real, y bendito Dios, estas personas no han perdido su recibo, porque si no, ¿cómo hacemos nosotros para saber eso? Es un total desorden el que existe en la alcaldía de Zaragoza. Muy bien, encontró la alcaldía con $12,000. ¿El pago de los impuestos y tasas está al día, entre comillas, o también hay retrasos? La alcaldía de Zaragoza recauda $1.5 millones al año. Al año. Pero la alcaldía, si hiciera bien la cobranza de los impuestos, tendría que andar cobrando $4.5 millones. Pero la alcaldía en estos momentos solo está recaudando $1.5 millones. Y hay una gran deficiencia, como lo decía, los moteles de Zaragoza están a nombre de personas naturales. Y los moteles de Zaragoza pagan la cantidad ridícula de $5.70 al mes. Eso es lo que pagan en tributo a la alcaldía, los moteles de Zaragoza. Yo creo que hasta las viviendas pagan más. Claro, hasta las viviendas pagan más. Hasta la gente humilde paga $7 mensuales de impuestos. Pero los moteles pagan $5.70 de impuestos. Bueno, va a tener que hacer una revisión completa de todo ello. Totalmente. ¿Y tiene el apoyo del Consejo? Porque es multiplural, me imagino. Sí, tenemos. ¿Habrá integrantes de otros partidos políticos? Entre ellos el exalcalde. Ahí está. Ahí está, el exalcalde. Así es. Ok, pruebas a la Fiscalía las va a presentar, denuncia. Claro, nosotros nos comprometimos en campaña de que nosotros íbamos a descubrir cómo había manejado. Mire, la alcaldía, bueno, en campaña hasta ellos mismos decían de que
todos en contra mía, porque ellos sabían de que si yo llegaba era la única persona que podía descubrir este tipo de anomalías. Son anomalías verdaderamente serias, son anomalías que tienen quebrado una alcaldía, son anomalías donde han jugado con el dinero del pueblo. O sea, aquí los alcaldes entraban sin vehículos y salían con vehículos, con terrenos, y los únicos que se componían eran los familiares y los amigos del alcalde. Y la gente seguía igual. Esto es realmente, entraban sin vehículo y salían con vehículos así como usted lo oye, de ellos. Así como usted lo oye. La gente, solo el alcalde del FMLN entraba con un poco de recursos, pero los dos exalcaldes, Dani Rodríguez y Antonio Martínez, entraban sin nada y salieron con mucho. ¿El consejo no le han dicho nada a los integrantes? Los integrantes políticos. No, nosotros estamos trabajando por y para el pueblo, ¿verdad? Y todas las cosas las estamos haciendo en beneficio del pueblo. Y pues nosotros somos unas personas transparentes que vamos pues a todo lo vamos a hacer público. Si nos quieren apoyar los proyectos o no los quieren apoyar, pues de una u otra forma los proyectos van a llegar a Zaragoza con nuestra gestión, porque nosotros vamos a trabajar de la mano con el gobierno del presidente Nayib Bukele y con muchas gestiones internacionales. ¿El FODES ya fue entregado, señor? Tenemos el 50% del FODES, así es. Lo que fue aprobado por los diputados. Así es. Ya ha sido entregado a la alcaldía. Ya lo tenemos nosotros, así es. Muy bien. El proyectos principales que usted se ubica, bueno, fuera de limpiar la casa, que podría ser la palabra adecuada para todo lo que ha encontrado, después de ello, ¿qué es lo que podría verse como primer paso que usted dará de proyecto emblemático? Mire, nosotros tenemos varios proyectos emblemáticos y donde no se necesita mucho dinero, por ejemplo, el reordenamiento municipal. En Zaragoza hay demasiados taxis ilegales, muchas ventas ambulantes y esto pues es un municipio sucio, inseguro y sin atractivo, ¿verdad? Es un municipio donde se ocupan los dos carriles y ahí la gente hace lo que se le da la regalada gana, pero nosotros vamos a reordenar el municipio. Vamos a darle las herramientas necesarias a nuestros emprendedores para que se formalicen y aparte de eso para que tengan sus lugares de una manera limpia. Nosotros vamos a crear los agentes de cuerpos metropolitanos del CAM y como nuestro proyecto insignia y que lo vamos a realizar en los próximos 100 días, vamos a tener una clínica médica municipal los 7 días de la semana, las 24 horas del día, los 365 días del año. ¿Cómo estamos logrando una clínica municipal de primer nivel? Ya tenemos un acuerdo con una fundación que se llama FIECA, donde ya existía esta clínica municipal dentro de nuestro municipio. Ya existía la clínica, pero la fundación nos dice que nunca se le había acercado a ningún alcalde, y ya tenían pediatría, ya tenían ginecología, ya tenían fisioterapia, ya se podían hacer cirugías pequeñas. Pero nosotros no solamente vamos a hacer un convenio para que esto pase a ser una clínica municipal, sino que nosotros, aparte de eso, vamos a remodelar y vamos a llenar de las herramientas que necesita esta clínica municipal. Y vamos a trabajar también de la mano con el ministro de Salud para hacer un convenio para que nos abastezcan de medicina. Y no solamente eso, sino que ya hablamos con una fundación también que se llama Jerusalén para que nos done la ambulancia. Y de esta forma vamos nosotros a tener una clínica municipal de primer nivel en Zaragoza en los primeros 100 días. La recolección de la basura, que dijo que era el principal problema, ¿tienen cómo recogerla? Nosotros pues ahorita, pues la empresa privada, hemos puesto a trabajar los camiones propios de la alcaldía, los camioncitos, y pues se nos han sumado también personas de las colonias con sus camiones, y pues nos va a tocar que alquilar por un periodo de 6 meses, pero desde ya estamos realizando las gestiones del caso para que Zaragoza vuelva a tener sus camiones de basura. Muy bien. La situación no se ve muy planita para caminarla, ni cuesta abajo tampoco. Sí. Va a ser bastante difícil, señor. Va a ser difícil, pero no imposible, porque cuando usted pone a capitanes a manejar los barcos, pero capitanes que saben, pues el barco maneja de la mejor manera. Pero cuando usted pone personas que nunca han manejado un barco, pues el barco se hunde, ¿verdad? Nosotros vamos a manejar la alcaldía como se ha tenido que manejar. Esto no va a ser pretexto para que no lleguen las obras a mi municipio. Nosotros desde ya estamos trabajando de la mano con el presidente Nayib Bukele para que también lleguen obras a Zaragoza. Pues hace unos días nos juntábamos nosotros con Carlos Marroquín, el director de Tejido Social, y nos dio la buena noticia de que vienen 2 cubos para Zaragoza para lo que es la prevención social. Y esto viene de la mano con parques, con canchas dignas, porque en Zaragoza las canchas que existen parecen potreros. Aparte de eso, nos acaban de donar el Ministerio de Seguridad Pública y Justicia
nos acaban de donar 2 tipo cubo. Y hay otras irregularidades, porque se había hecho un convenio con el Ministerio de Seguridad Pública y Justicia, y ellos hicieron pues la mayor parte, una obra de $330,000, que va a servir como prevención social, a la par de un polideportivo que nosotros tenemos totalmente descuidado, y Zaragoza solo tenía que hacer una parte. Zaragoza solo tenía, el exalcalde saliente solo tenía que hacer una parte de una inversión de $10,000, y ni siquiera eso pudo hacer. Pues nosotros no solo vamos a hacer lo que nos tocaba, que era la rampla y que eran los pasamanos, sino que aparte de eso vamos a abastecer de computadoras y de todo lo que se necesita para tener un verdadero centro de prevención social para nuestros jóvenes, para enseñarles el camino, pues, y que tenemos 2 formas de hacer bien las cosas en Zaragoza, hacerlas bien y el camino de la delincuencia. Muy bien, me quedan 3 minutos y le voy a hacer un par de preguntas de los amigos televidentes a través de las redes. Primero nos dice Luciana, Zaragoza no cuenta con una clínica municipal, agentes municipales, un mercado digno de la ciudad, no hay mercado. Tenemos unos mercados donde cerraron una calle principal y ahí pusieron el mercado. Pues no contamos con absolutamente nada de eso. No lo hay. No hay, pero nosotros sí lo vamos a crear. ¿Y cuerpo de agentes metropolitanos me dijo que tampoco tienen? No existe. Nada, no ni existe, uno, ni un solo agente. Ni un solo agente. Muy bien. Carlos Martínez nos dice, buenos días, es evidente que la corrupción es un problema no solo en las alcaldías, pero su invitado ya es alcalde. Pregúntele en pocas palabras, y me queda 1.5 minutos, ¿cuál será su plan de gobierno fuera de lo que ya nos mencionó? Vamos a hacer un municipio en Zaragoza, un municipio limpio, seguro y atractivo. Y me cabe recalcar, y voy a aprovechar esto también para hacer esta denuncia. En Zaragoza teníamos 3 cámaras de videovigilancia y esas cámaras estaban apagadas porque los alcaldes tenían pactos con los mareros. Entonces las pocas cámaras que teníamos dentro de Zaragoza estaban apagadas. Nosotros no solo vamos a encender esas cámaras, sino que vamos a hacer un verdadero centro de monitoreo de Zaragoza. Vamos a hacer un verdadero centro de monitoreo en Zaragoza para que se acabe también esto de la delincuencia en Zaragoza, que vaya de la mano con iluminación y con la creación de agentes metropolitanos. Alarmante y preocupante cuando usted dice que tenían pacto con las pandillas, claro, y por eso apagaban las cámaras. Claro. ¿Lo tenían? Claro que sí, eso lo sabe absolutamente toda la gente de Zaragoza, de que esas cámaras estaban apagadas porque los alcaldes salientes tenían pactos con los mareros. No sé si será alguien de la alcaldía. Carlos Ramírez nos dice, Moisés, alarmante la situación de la alcaldía de Zaragoza, que la saquearon por completo, se llevaron televisores, celulares, computadoras, muebles. Esto se debe denunciar. El sueldo del anterior alcalde es honoroso, corrupción por completo. Así es. ¿Tenía un sueldo más elevado del promedio normal el alcalde anterior? Ganaba $3,500 mensuales y estamos revisando también de otra forma, pero bueno, aparte de eso sí tiene razón el televidente, de que sí tenían celulares. No, nosotros no encontramos ningún celular, solo encontramos los contratos, ni siquiera ni una radio encontramos. ¿Ni siquiera una? Ni siquiera una radio. Se llevaron absolutamente todo. De 10 computadoras servían solamente 2. Muy bien. Qué gusto que nos haya acompañado esta mañana. El gusto es mío, Moisés. Preocupante, señor. Suerte, va a tener trabajo para tratar de componer y arreglar las cosas. Muchas gracias, ha sido un placer estar aquí y pues denunciar de manera pública que nunca ni un alcalde de Zaragoza pues había tenido la oportunidad en estos espacios. Lo vamos a estar buscando para ver cómo le va dentro de un mes o, bueno, con seguridad para los 100 días, a ver qué termina ocurriendo en la alcaldía. Le agradezco, Moisés, muchísimas gracias. A usted, señor, gracias. El licenciado César Godoy, alcalde del municipio de Zaragoza. Hacemos una pausa y viene un alcalde vecino, ya ha estado con nosotros en un par de ocasiones, el ingeniero Pedro Durán, alcalde de San José Villanueva. En la última oportunidad nos dijo que había problemas de pago para algunos empleados también. Ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. El ingeniero Pedro Durán, alcalde de San José Villanueva. Bienvenido, ¿cómo le va? Muchas gracias, Moisés, un gusto de saludarte de nuevo. Muy bien, ya escuchamos al alcalde de Zaragoza, usted ya ha estado con nosotros, esta creo que es la tercera ocasión, segunda después de haber ganado las elecciones. El panorama ya lo tiene más ubicado y me imagino que más claro de lo que pudo haber sucedido en la gestión anterior. Sin duda, creo que ahora ya tenemos, pues ya estamos ahí, ya estamos comprobando las cosas que originalmente asumíamos o que el mismo pueblo nos hacía saber. Tal y como yo lo manifesté en una entrevista aquí, yo era miembro del Consejo Municipal, pero realmente no estaba enterado de todas las cosas que ocurrían adentro de la alcaldía. Definitivamente hemos encontrado una alcaldía con serios problemas de deudas, con energía eléctrica suspendida,
Al igual que lo decía el alcalde de Zaragoza, con el relleno de sanitario, con una deuda impresionante. El día 3 de mayo no me dejaron entrar los camiones. ¿De cuánto es la deuda? Todavía no me han pasado el dato. Desafortunadamente nosotros no hicimos transición. La alcaldía de San José Villanueva se encontraba en un paro de labores y eso imposibilitó que pudiéramos entrar antes del 1 de mayo. Desafortunadamente también el alcalde saliente y su equipo no entregaron absolutamente nada, ni siquiera llegaron el 1 de mayo, dado que no había podido haber transición de acuerdo al instructivo de la Corte de Cuentas. Lo que se hubiera esperado es que llegara el 1 de mayo, por lo menos. Correcto, y de hecho lo que nos encontramos es que se sustrajeron las chequeras de la alcaldía, se llevaron todas las chequeras, no aparecieron, incluso el que fue motorista de la alcaldía llegó el jueves de esa misma semana, con la intención de devolver las chequeras, creo que fue el día 6 de mayo, con la intención de devolver las chequeras, dijo que a él le habían pedido que las devolviera. El motorista. El que era motorista de la alcaldía, Ajá. Lo cual es la confirmación del delito de sustracción de documentos del Estado. ¿A él le habían pedido? Él dice que a él se lo habían pedido para que la devolviera. Lo correcto hubiera sido que el alcalde o el síndico hubieran dado la cara y que ellos hubieran sido los responsables de esto. En la sesión de consejo que tuvimos el pasado día martes, alguien que quedó en el consejo municipal, que estuvo en el consejo municipal anterior y era del equipo cercano del alcalde, solicitó la autorización para que le recibiéramos actas de consejo municipal que no están dentro de la alcaldía, lo cual tampoco nosotros podemos hacerlo, primero porque la última reunión que se tuvo fue el 12 de abril y al parecer hicieron alguna otra reunión en la que este servidor en calidad de concejal tampoco fue convocado. Eso significa falsedad material y falsedad documental, que es otro delito de tipo penal. Qué raro. Ahora, las chequeras, ¿se las devolvieron? No, las chequeras nosotros no las podemos recibir porque el instructivo de la Corte de Cuentas dice que cuando no hay una transición se tiene que hacer un levantamiento de información. En el levantamiento nosotros abrimos la caja fuerte que estaba, bueno, para empezar tuvimos que pagar cerrajeros porque como tampoco nos entregaron las llaves, todas las oficinas estaban con llaves, los archivos. Gastamos ya, el primer gasto fue pagar una empresa de cerrajería para que el 1 de mayo, que era sábado y asueto, o sea, nos costó el triple de lo que nos iba a costar, nos pudiera abrir todas las oficinas. Qué increíble andar en esas cosas. Definitivamente es un tema de inmadurez política o cuando a alguien le queda grande la camisa y no sabe cómo salir del problema en el que se ha metido, uno normalmente busca huir, pero en este caso el daño no se lo hacen al alcalde entrante, no se lo hacen al alcalde saliente, sino que por el contrario el daño se le hace a ellos mismos. Porque cuando la Corte de Cuentas llegue a solicitar información para auditar estos periodos, la información no va a estar, porque nosotros no la recibimos. De hecho, no estamos en la obligación de hacer inventario, sino que únicamente lo que hicimos fue documentar todo mediante fotografías y videos, y todos los documentos que hemos encontrado, depositarlos en una caja para comenzar de cero. Sí me preocupan algunas cosas, la verdad es que desafortunadamente el tiempo entre las entrevistas fue muy corto, porque sí hay cosas curiosas. Por ejemplo, la alcaldía de San José Villanueva, la recibo, yo la entregué en el 2018, al 30 de abril del 2018. Y ahora nos usted fue alcalde 2015, 2018. 2012, 2018. 2012, 2018, ajá. Yo entregué la alcaldía con la contabilidad al día. Prueba de ello es que el último movimiento contable reportado por la alcaldía de San José Villanueva en la anterior administración está hecho a mayo del 2018, reportado según la Dirección General de Contabilidad Gubernamental. Es decir, que la alcaldía de San José Villanueva se recibe con 3 años de atraso en la contabilidad, tal cual lo está oyendo, y eso ya lo auditó la Corte de Cuentas y ya lo verificó. Pero entonces no entregó ningún movimiento ni datos, no hay nada. No lograron cargar nada. Curiosamente, no lograron cargar nada es ser muy bueno, porque en 3 años tiene todo el tiempo para hacer el papeleo necesario para poder declarar todos esos movimientos. En todo caso, la ley establece que en los 10 días siguientes al mes que finaliza se tiene que entregar toda la documentación. Y en este caso no fue así. Hicieron algunos ingresos de documentación hasta noviembre de 2018, que es el último reportado, pero tienen inconsistencias. Curiosamente, el que fue contador de la alcaldía de San José Villanueva parece ser que ahora está en contabilidad de la alcaldía de Zaragoza. Dicho sea de paso, el anterior síndico de la alcaldía municipal de San José Villanueva hoy es el asesor del alcalde de Zaragoza. Desafortunadamente, por eso le decía, el espacio entre entrevistas es muy corto y no tuve la oportunidad de advertirle que las personas de las que se está rodeando están saliendo de Villanueva y no por la puerta grande, sino que por la puerta más chiquita. De quien acaba de estar con nosotros. Sí, de licenciado. O sea, usted encontró al asesor ahí que fue... Sí, fue síndico. De hecho, nos saludamos
por un tema de cortesía, hubiera esperado que me dijera algo en relación a las cosas que se les están imputando. Entiendo que entre el partido hubo un divorcio entre él, porque él fue electo por Arena y ahora está con Nuevas Ideas, no sé qué ocurrió, pero en todo caso las responsabilidades sin duda que les van a llegar, principalmente creo al exalcalde, al ex síndico y a la ex tesorera. En el periodo que corresponde entre el 12 de abril, que empieza, es la última sesión de consejo, los empleados cierran las puertas el 15 de abril. Al 30 de abril los empleados incluso dormían afuera de la alcaldía. La alcaldía estuvo cerrada 24 horas porque lo que ellos querían, lo que los empleados querían es que nadie entrara porque el alcalde había ofrecido mover cierta cantidad de dinero, que era una malversación de fondos porque era de los fondos que se habían recibido para la atención de las emergencias del COVID y las tormentas. De ahí les había ofrecido mover $40,000 para pagarles un mes de salario. El alcalde tenía una deuda desde mayo del 2020 de no pagar AFPs, casi un año. Entonces movieron ese dinero para pagar las AFPs. Curiosamente, como no recibimos ningún estado de cuenta, conciliaciones bancarias, deudas y absolutamente nada, el día 3 de mayo fuimos a los bancos y empezamos a solicitar estados de cuenta de todo lo que tenía la alcaldía. Y ahí nos encontramos que específicamente en el banco hipotecario existen movimientos que rondan los $248,000 de movimientos entre cuentas de dinero que han sacado de cuentas de la alcaldía que no tenemos ningún tipo de justificante. Un cuarto de millón de dólares. Un cuarto de millón de dólares que pues definitivamente no sabemos de dónde salieron, estamos todavía investigando. Lo movieron de cuentas Lo movieron de cuentas de la alcaldía. ¿A dónde? No sabemos, hay movimientos internos entre cuentas y de esas mismas cuentas incluso nos encontramos un cheque propio pagado del banco hipotecario en ventanilla por $15,500 pagado en efectivo, según lo que nos ha informado el banco de manera extraoficial. Le digo extraoficial porque únicamente es interpretación del estado de cuenta. Este tipo de presuntos delitos, dice la misma ley que cuando alguien tiene el conocimiento de que probablemente se ha cometido un delito debe denunciarlo. Por lo mismo es que nosotros hoy vamos a enviar a la Corte de Cuentas el informe de lo que se recibió en la alcaldía de San José Villanueva con todos los faltantes, el libro de activo fijo, el inventario, tiene una cantidad de deficiencias increíble. La computadora, por ejemplo, que estaba a cargo del alcalde, no está. Decía el alcalde que me antecedió el tema de los celulares. Efectivamente encontramos líneas vigentes todavía con empresas de telefonía y los equipos celulares no están. Logramos recuperar algunos chips, una alcaldía pequeña con un gran número de celulares. Definitivamente el dinero probablemente no les alcanzó porque no lo supieron administrar y se dedicaron a gastar de una manera increíble. Vale solo, creo que uno se puede dar cuenta cuando está detrás de cámaras, uno puede ver la cantidad de gente que acompaña a veces a un funcionario y la que acompaña a otro. Y entonces ahí nos damos cuenta del derroche de dinero que se puede llegar a tener. Y obviamente esto ocurre quizás no porque el funcionario en sí sea malo, sino que desafortunadamente se rodea de gente que lo único que le interesa es el dinero y no el bienestar del pueblo. ¿Cree que eso es lo que estará sucediendo en muchas alcaldías en este momento? Mire, yo creo que ahorita en la mayoría de alcaldías lo que está ocurriendo es lo que pasó en la alcaldía de Zaragoza y lo que pasó en la alcaldía de San José Villanueva. Nos estamos encontrando con desastres administrativos. Yo fui alcalde, a mí la administración anterior, de la cual incluso este señor que fue síndico de la alcaldía de San José Villanueva, se dedicó durante más de 2 años a tratar de buscarme errores, me pusieron denuncias en la Corte de Cuentas, me encontré en unos documentos que estaban en el despacho del alcalde, solicitudes de información a la Oficina de Acceso a la Información Pública con DUIs de gente que no es de San José Villanueva, pidiendo la información y con esa información me fueron a presentar 7 denuncias a la Corte de Cuentas por supuesta malversación de fondos. Ya tengo el finiquito de esa auditoría porque durante todo lo que me quisieron investigar las cosas se hicieron transparentes y se hicieron de buena manera. Las cosas hay que saberlas administrar y eso pues definitivamente creo que la Corte de Cuentas tendrá un trabajo importante porque hay un buen número de alcaldías, basta únicamente entrar y darse cuenta de las cosas que los mismos alcaldes o los departamentos de comunicaciones están publicando en redes sociales para darse cuenta que ha habido sin duda un abuso en el tema del manejo de los fondos públicos. Sáqueme de de varias dudas de todo lo que ha mencionado, señor. Primero, ese $250,000 que se movió de cuentas de la alcaldía a cuentas reconocibles de la alcaldía. Sí, algunos movimientos sí, pero de esas mismas cuentas se pagaron cheques y esos cheques no sabemos qué pasó con el dinero.
No sabemos, por ejemplo, si se ocupó porque el alcalde pagó salarios. Bueno, en teoría sabemos que pagaron a AFP, pero no sabemos cuánto pagaron. Porque todo cheque, de acuerdo a la Dirección de Contabilidad Gubernamental, debe estar sustentado por un acuerdo en el que se diga de cuánto es el cheque. Y tiene que estar el recibo de ingreso. Y la finalidad del mismo, naturalmente. Por supuesto, y tiene que estar el recibo de ingreso para saber cuánto se pagó. En este caso, de esa información no tenemos nada. Ojalá y ellos sí la tengan, porque cuando nosotros presentemos este aviso a la Corte de Cuentas, también haremos el aviso a la Fiscalía General de la República y lo haremos del conocimiento de todos cuando esto ocurra, porque también la Fiscalía tendrá que investigar. Efectivamente, si ellos tienen los documentos, lo van a poder probar, que quizás no es que ellos hayan ocupado para fines personales el dinero, sino que lo ocuparon para hacer pagos de planillas, para hacer pagos de AFPs, pero en todo caso hay sustracción de documentos del Estado. Y quizás uno de los delitos que los funcionarios normalmente no observamos es el incumplimiento de deberes. Todo funcionario público está obligado a cumplir a cabalidad sus deberes y uno de esos es entregar. El tema de la falsedad, por ejemplo, nos hemos encontrado actas que también vamos a pedir una inspección a la Fiscalía General de la República. Yo por costumbre rubricaba todas las páginas de los libros de actas de la municipalidad y encontramos un acta específicamente que los mismos empleados siempre me pidieron que les consiguiera una copia y fue por una prestación que en tiempo de COVID se le iba a dar $50 a cada empleado de la alcaldía, como una prestación adicional por el trabajo que estaban haciendo en la plena pandemia. Esa prestación solo se le dio a un grupo, no se le dio a todos. Los empleados nos pedían que les consiguiéramos esa acta y nunca la encontramos. Y ahora que estábamos viendo los libros de actas, nos encontramos que todas las páginas de esa acta están rubricadas, menos las que corresponden a ese acuerdo en el que se daba esa compensación. Curiosamente, a esas 3 páginas le falta mi rúbrica. Y cuando comprobamos en luz blanca, que es una forma para hacer un peritaje, nos damos cuenta que el color de las páginas a las que les hace falta mi firma o mi rúbrica es diferente. El color no corresponde al lote de páginas que comprenden una resma de papel. No pudimos nosotros haber alterado esos libros porque los libros están empastados. Y si los hubiéramos desempastado, la primera prueba sería que el tamaño de la hoja no coincide. Eso es falsedad material y también es delito penado con prisión. Así es que desafortunadamente tenemos que proceder así, pero es la única forma de demostrarle al pueblo que definitivamente estos 3 años en San José Villanueva pasaron de noche. ¿El exalcalde es parte ahora del Consejo Municipal? No, él no es parte del Consejo Municipal. Pero algunos de los integrantes muy allegados a él sí lo son. Hay 2 miembros que fueron del Consejo Municipal anterior que forman parte del Consejo Municipal actual. Uno de ellos fue el que en la reunión pasada intentó solicitarle al Consejo que se permitiera darle ingreso a esa documentación. Y nuestro asesor legal en esa reunión se encontraba presente y nos dice eso no es procedente porque en todo caso nosotros lo podemos recibir, pero no tiene ninguna validez porque yo ya cerré el acta de transición y eso se lo voy a informar a la Corte de Cuentas. Lo que va a ocurrir cuando venga la auditoría es que la Corte de Cuentas llegará a pedir el libro de actas del periodo del 1 de enero al 30 de abril del 2021 y no hay. Incluso la última acta que está ahí no tiene firmas. Por lo tanto, es un documento del cual ni siquiera se tuvo que haber pagado una dieta, porque la firma es la única forma que uno tiene para comprobar la real existencia de que estuvo en esa reunión. Muy bien. Pepe Mar nos dice, Moisés, preguntarle al alcalde Durán, ¿qué van a hacer con el grupo de pandilleros que opera en San José Villanueva? Asaltos y extorsiones son el día a día. ¿Existe realmente grupos de pandillas ahí operando a este nivel? Sí, yo creo que temas de pandillas tenemos en todo el país. Creo que no hay un municipio en el país que sea libre al 100% de pandillas. Sí sabemos de que hay un tema que está haciendo la Fuerza de Tarea de Conjunta de la Fuerza Armada, la Policía Nacional Civil está haciendo lo suyo. De hecho, recientemente fui notificado de una amenaza que surgía en mi contra. Pero bueno, yo creo que nosotros como municipio lo que tenemos que hacer y a lo que nos tenemos que enfocar es a buscar oportunidades, primero para que nuestro pueblo pueda sentirse seguro, tratar de apoyar esas funciones en las que el mismo Estado está haciendo lo suyo. Recordemos que el tema de la seguridad pública no es una responsabilidad de las alcaldías, no somos los alcaldes los que mandamos al ejército, no somos los alcaldes los que mandamos a la policía, sino que ese es un trabajo que se hace desde el Ministerio de Seguridad en unión con el Ministro de Defensa y la Policía Nacional Civil. Ok, sí hay problema de pandillas como en todas partes, pero no es alarmante.
Pues mire, afortunadamente no escuchamos el tema de homicidios, sí hemos escuchado el tema de extorsiones y pues entiendo que de acuerdo a lo informado por el jefe de la delegación policial de nuestro municipio, ya están haciéndose esfuerzos y trabajos en ese tema. Ok. Señor, en la última vez que conversamos me recuerdo que había problemas con algunos trabajadores que estaban en paro. ¿Se Sí. solucionó porque no les habían pagado? No, los trabajadores llegaron a paro el 30 de abril, de hecho el 1 de mayo nosotros llegamos a la alcaldía a las 7 de la mañana y los trabajadores todavía estaban ahí. Hicimos un pequeño acto de transición en el Parque Central, bueno, no transición, sino que toma de posesión en el Parque Central. Y luego nos dirigimos a la alcaldía a hablar con los empleados abrieron la alcaldía, nos permitieron ingresar, pero los empleados la única llave que tenían era la de un candado, una cadena y un candado que se había puesto en la entrada principal. Una vez ingresamos a la alcaldía, los trabajadores dijeron que nos iban a permitir ingresar a cambio de tener una reunión con el Consejo Municipal en pleno. Eso lo hicimos como a las 10:30 de la mañana y realmente lo que ellos pedían era el pago de sus salarios. Yo fui bien honesto con ellos y les dije que yo no traía una bolsa de dinero para poder arreglar los problemas, sino que por el contrario íbamos a poner todo nuestro empeño en lograr conseguir los fondos para pagarlo. Incluso hablamos con los miembros del Consejo Municipal para buscar alguna opción y entre todos salió busquemos un financiamiento externo. Si es necesario vender algún bien de la alcaldía, vendámoslo a razón de que le podamos pagar a los empleados. Y les dijimos a ellos que lo primero que haríamos cuando se recibiera el FODES era pagarle los salarios. Antes de hacer cualquier pago, lo primero sería pagar los salarios que se han caído. Afortunadamente se recibió el 50% de lo que se adeudaba, que todavía tenemos una pequeña confusión. El decreto número 8 dice que se paga de mayo 2020 a abril 2021, lo cual nos daría 12 meses, pero únicamente recibimos 11 transferencias. Entiendo por lo que me comentaba un miembro del Consejo Municipal anterior, que mayo sí se recibió, pero no se recibió junio. Entonces quizás por ahí va el tema de por qué solo recibimos 11 transferencias. Esto ya lo recibimos, pero venimos con otro problema. No tenemos justificantes de los últimos pagos que haya hecho la municipalidad, no encontramos las planillas del año 2021 firmadas, por lo tanto le hemos solicitado a los empleados primero que nos presenten un estado de cuenta de su AFP para saber si efectivamente se pagó o no se pagó, porque desconocemos esa información. Estamos pidiendo las solvencias al Seguro Social. Le hemos pedido a cada empleado que vaya a los bancos nacionales a pedir el estado de cuenta de sus créditos, porque tampoco se han pagado los créditos de los empleados y no los pagaron, y eso sí es un incumplimiento del tesorero, porque un empleado asalariado normalmente su garantía para el banco es una orden irrevocable de pago. El tesorero no lo pagó. Lo que hacían es que si un empleado, por ejemplo, ganaba $350, con el descuento del banco, si tenía procuraduría, con AFP, con renta, le tocaba recibir líquido en su cuenta un depósito por $215. Entonces lo que la administración anterior hacía es que le pagaba $215 en efectivo, pero el resto que tenía que pagar renta, AFP y préstamos no lo pagaban, sino que únicamente salían con el dinero líquido que le tenían que dar al empleado. Y así fue como empezaron a generar este atraso, y este atraso que al final son apropiaciones indebidas o retenciones indebidas. Es delito. Son delitos penales. Y hay exactamente eso, y hay delito penal de por medio. Y no soy yo el que vaya a ser malintencionado y yo quiera ver detrás de las rejas a funcionarios de la administración anterior. Por el contrario, yo en la reunión del 12 de abril y desde la primera sesión de consejo les dije, hagamos las cosas bien, si en algo les puedo servir con el mayor de los gustos. No por algo estuve 6 años como alcalde, tenía alguna experiencia, y detrás de mí estuvo una persona que fue 20 años alcalde, que también a mí me ilustró para poder atender ciertas cosas administrativas que uno se equivoca. Muchas veces cuando uno llega de nuevo a una alcaldía cree que es una empresa privada y realmente los controles y auditorías del Estado son totalmente contrarios. Eso le iba a preguntar, ¿cree que hay de por medio mucha maldad o es simplemente que no conocen los procedimientos? Mire, yo creo que para los alcaldes entrantes, y creo que ningún alcalde que esté entrando por primera vez a esta administración me dejará mentir. Tiene experiencia, por supuesto. Deje eso, no hay ningún tipo de academia de formación, no hay ningún curso de inducción que nos puedan dar. Uno llega a la alcaldía y yo recuerdo que lo que me pasó en el año 2012, yo creo que tengo esa mala suerte que cuando recibo una alcaldía nunca me entregan. En el 2012 tampoco me entregaron y un auditor de la Corte de Cuentas me dijo, alcalde, ¿y ahora qué hacemos? Y el mismo auditor me dijo, usted es el alcalde, a partir de ahora usted tiene que resolver.
pero hay muchas cosas que no sabemos, leyes que incluso nos enteramos porque cuando llega una auditoría de la Corte de Cuentas, la observación dice que se incumplió, por ejemplo, ¿qué le voy a decir? La Ley General Tributaria Municipal. Y en mi cabeza yo solo tenía el código tributario porque yo venía de la empresa privada, yo no sabía que había una ley municipal. No hay nada que a uno le explique, no hay nadie que a uno le enseñe. Esto normalmente lo hacía Comures, en algunos momentos lo hacía ISDEM, pero en este caso que han habido cambios casi en 200 alcaldías, es algo así como irónico decir que va a haber alguien que va a capacitar a 200 alcaldías a la vez. Es como hablar de la Oficina de Proyectos Gubernamentales que va a recibir 1.500 proyectos de un solo y los va a resolver de un solo. Carlos, 1990. Moisés, buenos días. Pregúntele al alcalde si ya tiene justificación por el despido masivo que realizará en los próximos días, ya aprobado por el Consejo. Nosotros no estamos despidiendo empleados. Al día de hoy no hemos despedido a ningún empleado y tampoco vamos a despedir empleados. Lo que sí es cierto es que las finanzas de la alcaldía, nosotros recibimos en la cuenta de fondos propios $436. Y si bien es cierto, ahorita tenemos el 50% del FODES, primero Dios nos alcance para honrar las deudas que se tienen y pagar el salario de los empleados. Desafortunadamente seguimos con la incertidumbre de qué va a pasar con el FODES. El presidente dijo reducción del 10 al 6, o sea, un 40% de reducción, y únicamente se dijo oficina de proyectos municipales y el 75% ya no lo van a recibir. Entonces la duda es con qué pagamos los proyectos sociales. Y por ejemplo, proyectos sociales, en San José Villanueva hay una guardería que tiene un año de estar cerrada por tema de pandemia, que se paga de FODES, que ya no va a funcionar, que ya decidimos cerrarla. Por lo tanto, esos puestos de trabajo, al no poderse reubicar, o hay que buscar si se pueden reubicar adentro, pues se quedarán adentro, y si no, esas plazas son suprimidas, que no es lo mismo que despedir. Despedir es que uno por antojadizo quiera quitar gente, en lo cual yo estoy en contra. Pero cuando hay una supresión de plazas, cuando la primera situación que se evalúa es la falta de liquidez para poder mantener a la planilla, ya es difícil, porque aunque el empleado al que se le suprime una plaza vaya a un tribunal, el tribunal mandará a oír a la municipalidad y la municipalidad le va a enseñar las cuentas y le va a decir que no tiene dinero para continuarlo pagando y que por lo tanto la plaza va a ser suprimida y no se va a contratar a nadie para que ocupe esa plaza. Ningún tribunal va a obligar a una alcaldía que con esos argumentos tenga a alguien a la fuerza porque no le va a poder pagar. ¿Cuál es el futuro? Ya me queda poco tiempo, alcalde. ¿Cuál es el futuro para las gremiales municipales? Llámese, Comures, ISDEM y todo el resto de estas agrupaciones que habían para trabajos conjuntos. Justamente eso pensaba yo hoy en la mañana, porque al haberse, normalmente las municipalidades por acuerdo municipal designaban una cantidad de dinero para contribución o una cuota de membresía para estar en Comures. ISDEM recibe, según la ley, los fondos del FODES. No, Comures no. Es una gremial de alcaldes que básicamente su trabajo se desarrolla en asesorías, en acompañamiento en diferentes situaciones a las alcaldías, en temas de ordenanzas, en temas de buen hacer y quehacer municipal. Es una gremial, es una institución privada. ISDEM es la que administraba el fondo FODES. Exacto. ISDEM, por ley, recibe un depósito que corresponde a una cantidad determinada ya por la ley, que es la que garantiza el funcionamiento. Comures, las alcaldías le pagábamos. En este caso se recibieron 11 meses de FODES y se recibieron íntegros. No pasaron por el ISDEM y por lo tanto a Comures no se le pagó su cuota. Entonces, según decían en la sesión plenaria, el ministro de Hacienda comentaba cuando daba su conferencia que ahora estos fondos el fondo FODES sería trasladado directamente a las alcaldías eliminando burocracia. Realmente es algo bueno porque muchas veces se atrasaba una semana en recibirse. Pero la sostenibilidad de ISDEM y la sostenibilidad de Comures por ahora creo que penden en un hilo porque no tienen garantizado que se vaya a entregar esa aportación. Normalmente Comures, si no mal recuerdo, era el 1%, hasta el 1% del FODES que se le podía entregar para su funcionamiento por cada una de las alcaldías, pero ahorita, si me van a reducir 4%,
y le doy un 1% a Comures, prácticamente me quedaría con el 50% para trabajar, y ese tema creo que sí sería bien sensible para las municipalidades. Muy bien, termino con esto. Joaquín Calderón, nos debemos a los amigos televidentes. Esta pregunta creo que ya se la habíamos formulado en ocasiones anteriores. Pregúntele al alcalde Durán si es cierto que tiene una plaza en la Asamblea Legislativa con salario de $2.500. No, yo no trabajo en la Asamblea Legislativa. Ni de asesor ni de nada. No, realmente es un funcionario público no puede recibir salarios de 2 instituciones del Estado, así es que le aclaro que yo no trabajo en la Asamblea Legislativa. ¿En los pasados 3 años? En los pasados 3 años yo sí trabajé con la fracción del PCN, yo fui asesor técnico de la Comisión de Asuntos Municipales, realizando un trabajo en favor de las alcaldías, y todo el trabajo que yo realicé está documentado adentro de la municipalidad. Yo no soy una de esas plazas fantasmas de las que la gente no llega, sino que por el contrario, el trabajo está documentado. Trabajamos bastante bien con el diputado Raúl Beltrán Bonilla, trabajamos muy bien con el diputado Almendaris y con otros compañeros de la fracción, porque al final uno se vuelve empleado legislativo, pero el empleado legislativo trabaja en algunos casos o bien para la institución en un trabajo que abarca a todos, o cuando así se requiere también para fracciones. En mi caso, yo empecé colaborando con la Comisión de Asuntos Municipales, el diputado Mario Ponce me dio ese voto de confianza, a partir de la experiencia que tenía en el municipalismo, comenzamos apoyando a esa comisión y luego nos trasladamos a la comisión, a la fracción del PCN, en la que estuvimos apoyando a todas las alcaldías de nuestro país. Muy bien, hoy es alcalde, ya no es asesor, renunció, terminó esa asesoría. Sí, es que definitivamente uno no puede tener 2 salarios del Estado, ni siquiera he pedido un permiso sin goce de sueldo para que regresar en otro tiempo, por el contrario, llegamos a San José Villanueva y llegamos para quedarnos. Muy bien, gracias por el tiempo que nos regaló esta mañana, muy amable. Con mucho gusto y gracias a ustedes por una nueva oportunidad. Gracias por haber estado con nosotros, el ingeniero Pedro Durán, alcalde de San José Villanueva. Hacemos una pausa y regresamos con el doctor Mauricio Flores Morales, alergólogo, pediatra e inmunólogo clínico. Ya volvemos. Parte final de nuestro programa de esta mañana de día viernes. El doctor Mauricio Flores Morales, alergólogo, pediatra e inmunólogo clínico. ¿Cómo está usted, doctor? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por la invitación esta mañana y espero que podamos hablar un poco de datos sobre COVID-19 y alergias como se nos ha invitado, ¿verdad? Exactamente, no, y ese es el tema principalmente. Usted es pediatra. Pediatra en términos fáciles para los que no somos médicos es que atiende pacientes ¿hasta qué edad? El pediatra hoy en día, el periodo de atención se ha ampliado hasta los 25 años, de hecho la pediatría. Hasta los 25, sí. Ya no caigo ahí. Ajá. Ok, pero antes era mucho más reducido. Antes era mucho más reducido, aunque las prácticas que se realizan aquí básicamente en lo público tienden a llegar hasta los 12 años, por eso es que mucha gente piensa que hasta los 12 años que el pediatra atiende, pero realmente es la parte de la adolescencia que realmente termina ahí por los 25 años, es el pediatra quien se tiene que hacer cargo. Muy bien, muchas personas y sobre todo mamás que nos están viendo del otro lado de la pantalla dirán, alergias es un problema diario y cotidiano con muchos recién nacidos en un país como el nuestro. Algunos creen que es por la contaminación que tenemos. ¿Qué nos puede decir, doctor? Las alergias, de hecho, es un problema multifactorial, ¿verdad? En que va dentro de esos factores la parte genética, esa susceptibilidad que tienen muchos individuos a desarrollar enfermedades alérgicas, pero también tiene mucho que ver el ambiente, sí tiene que ver la contaminación, también tiene que ver el tipo de alimentación que podemos ir teniendo desde nuestros primeros días de vida hasta el tipo de parto, si fuimos alimentados con lactancia materna o tuvimos fórmula. Diversos factores hacen que se puedan presentar las enfermedades alérgicas, no solo en la infancia, porque eso no es propio de la infancia, se puede presentar en cualquier momento de la vida mientras usted tenga esa susceptibilidad. En palabras sencillas, ¿cómo se define una alergia, doctor? Es, digamos, un cuadro de un aumento de la sensibilidad hacia algo externo, hacia algo del medio ambiente al que estamos en contacto, contra lo cual nuestro sistema de defensas básicamente contraataca, ¿verdad? Es un proceso inflamatorio contra algo externo. ¿Puede haber muerte naturalmente por un proceso de alergia si no es tratado? Sí, hay reacciones severas que son clásicamente estas reacciones de anafilaxia o reacciones anafilácticas, las cuales pueden ser muy severas, son rápidas y pueden fallecer las personas. ¿Normalmente se manifiestan cómo, doctor?
Una reacción anafiláctica básicamente pueden haber, son dos presentaciones, pues, pero en general es un proceso inflamatorio que afecta dos órganos o más de nuestro cuerpo, usualmente la parte sistémica como es a nivel neurológico, a nivel de piel, a nivel gastrointestinal, a nivel cardiovascular, y que básicamente hace que entre un proceso de shock, ¿verdad? Básicamente, y eso hace que el paciente pues, pueda fallecer. Cardiovascular también. Sí. Puede haber un paro cardíaco. Puede haber un paro cardíaco por un choque anafiláctico. Muy bien. Y puede ser también gástrico la reacción a la alergia. Sí, en un caso de shock anafiláctico pueden haber vómitos y diarreas y hace que el paciente obviamente su estado hemodinámico se complique. Muchos relacionan únicamente con el aparecimiento súbito de rash en algunas partes o colores o inflamaciones. Eso es lo que usualmente la gente ve, ¿verdad? Los cambios a nivel de piel, rash, una urticaria, pero también cuando se dan estos eventos severos hay que ver más allá de la piel, porque hay pacientes con anafilaxia, un 20% que no presentan síntomas en piel. No presentan. No presentan. Pero internamente sí. Sí. Ok. Bueno, hay casos en los que se puede cerrar también, no sé si es la tráquea, la faringe, pero la respiración se detiene. Exactamente. Hay un edema laríngeo, un edema orofaringio también, en el cual pues se va a ver complicado un poco la capacidad de respirar para la persona que está sufriendo en ese momento del... Muy bien, tenemos 14 meses de pandemia de COVID, doctor, y entonces ya alergias y COVID, como que el cuadro se complica. Cuando se habla de pediatras y se nos ha, bueno, tal vez no es que se haya vendido, pero nos hemos quedado en la idea de que el COVID a los bebés, a los adolescentes y a los jóvenes como que no les da. Algunos grupos etarios no les da y a los demás, hasta los, no sé, 29 años, como que les da muy suave y que no ha habido casos clínicos de muerte o delicados, pero parece que sí los hay. Sí, ha sido una mala percepción, creo yo, sobre los casos a nivel pediátrico, sobre todo porque nosotros tuvimos aquí en El Salvador rápidamente vamos a decirlo así, digamos, un secuestro de nuestra población sí. Infantil hacia los hogares. Se oye mal, pero realmente ese impacto fue el que hemos tenido y por el cual pues ha habido mucha gente que dice, bueno, los niños no ha habido mucho impacto, pero ha sido por eso, ¿verdad? Porque le hemos tenido a los niños hijos, los tuvimos en casa, los retiramos de cualquier contaminación. Exacto, los tuvimos en casa, igual que a las personas de tercera edad, se guardaron rápidamente y eso obviamente tuvo su impacto en no ver tanto enfermedad en todo este tiempo asociado a los niños. Ahorita que hemos entrado en la etapa de volver a clases. De volver a clases, ahí ahorita vamos a ver que realmente cómo nos va a ir con nuestros chicos. ¿Y se ha tenido un repunte, doctor? Han habido repuntes. En los últimos días, revisando los datos, se están reportando 130 casos diarios y 5 muertes, pero más que todo realmente diarias, más que todo en la etapa de adultos. Lo que pasa es que sí han habido casos en niños, sí han habido casos complicados, esos datos los conocen mis colegas en el Hospital Bloom, ¿verdad? Porque ahí se han manejado muchos de estos pacientes. Pero no es la generalidad con los niños, y eso ya también se conoce alrededor del mundo, que la probabilidad de complicaciones es bien baja, sobre todo entre los chicos entre 1 y 10 años. Realmente los chicos, en los periodos más complicados ha sido el primer año de vida y en la adolescencia. Eso, por ejemplo, ha complicado mucho en países como Estados Unidos, Europa, donde se ha tenido este síndrome inflamatorio multisistémico, más que todo en adolescentes. Y hay factores de riesgo, por ejemplo, en Estados Unidos, que se han asociado mucho, como es obesidad, como es ser varón, y también que la raza afroamericana tiene mucho que ver en esos datos. Entonces hay que ver cómo nos va a los hispanos realmente. Esa data, esa frecuencia, sería bueno conocerla también de otros países, ¿verdad? Muy bien. En Estados Unidos se ha relacionado entonces a obesidad, afroamericano y ser varón, o sea, sexo varón. Masculino, sí. Wow. ¿Ha habido casos difíciles aquí en el país? Sí. De COVID, en el grupo etario menor de ¿qué? De 19, 20 años.
Sí, sí han habido casos. Ha Difíciles. habido casos complicados. Sí. Y muertes. Sí, han habido. Creo que esos datos, como les decía, pues El podrían Hospital ser Blum, en todo caso. Exacto, exactamente. Ok. Alergias, porque cualquiera, en algunos puntos, se pudiese confundir algunos síntomas. Algunos, no todos, naturalmente son totalmente diferentes y creo que sabemos más del COVID que de las alergias, aunque con las alergias venimos viviendo todo desde que hemos nacido. Exactamente, sí hay diferencias. El paciente con alergias básicamente no va a ser un cuadro febril, por ejemplo, no va a tener ese dolor intenso de garganta como se presenta en los pacientes con COVID-19. Va a ser un paciente más que todo con mucha mucosera, por si es una rinitis alérgica, mucho estornudo, que no se ve un paciente con COVID-19, ¿verdad? Congestión nasal sí se pueden presentar en ambos, pero tal vez los otros síntomas pueden hacer la diferencia. La picazón o prurito nasal es mucho más de alergia que de un cuadro de COVID-19, por ejemplo. Y si ya nos vamos a la parte respiratoria, por ejemplo, un paciente con asma, el clásico paciente que tiene las sibilancias o chillido de pecho, eso es un paciente asmático, que no es lo usual en un paciente con COVID-19, sí, no es lo que usualmente vemos. Y en la etapa pediátrica probablemente se comporte también, nosotros le decimos ahorita al SARS-CoV-2 como una de las enfermedades que puede comportarse como cualquier tipo de enfermedad, las presentaciones bien floridas, las manifestaciones, y como yo les digo a muchos de mis pacientes, durante una pandemia lo primero que hay que descartar es que sea una enfermedad por SARS-CoV-2, ¿verdad? Sí, es lo primero que hay que descartar. Después podemos evaluar qué es realmente lo que está pasando. Exactamente. Muy bien. Tengo que hacer una pausa. Volvemos en aproximadamente 2 minutos y medio. Tenemos algunas preguntas de los amigos televidentes cuando volvamos. Parte final de nuestro programa de esta mañana de viernes, el doctor Mauricio Flores Morales, alergólogo, pediatra e inmunólogo clínico. Y yo creo que vale la pena recalcarlo porque los amigos, aunque ya lo mencionó usted, dice que si puede ser un poco más específico de cómo diferenciar un cuadro clínico de una alergia y el COVID para no tener que llegar a una consulta y exponerse o exponer, sobre todo cuando se va a un hospital o a una clínica. Usualmente los cuadros de alergia son cuadros crónicos, ¿verdad? Y básicamente son cuadros crónicos. Los problemas, rinitis alérgica, un cuadro de asma, son pacientes con enfermedades crónicas. Entonces, lo que pasa es que pueden tener eventos o episodios agudos de su enfermedad y muchas veces lo pueden confundir o se podrían confundir con que esto podría ser un cuadro de COVID. Siempre la recomendación ahorita con pandemia es hablar con su médico, reportarle los síntomas para poder decir evalúe exactamente si esto es la probabilidad de un cuadro infeccioso, que podría ser también otra enfermedad infecciosa, estamos en periodo de influenza también. Sí, también. Entonces podría ser lo mismo o podría estar asociado con un cuadro alérgico y ahí determinar, pero usualmente lo que les mencionaba, usualmente un paciente con una crisis de su rinitis, una crisis de su asma, si no está bien controlado, pues por lo general no se va a acompañar de fiebre, no va a haber ese dolor de garganta intenso que puede tener ese paciente alérgico, más que todo va a ser bastante estornudo, bastante mocazón, la picazón nasal de ojos, ¿verdad? Eso es bien frecuente en el paciente con rinitis alérgica, por ejemplo. Muy bien. Las alergias normalmente, o hay que apartarlo, no da temperaturas. Está el término la fiebre del heno, que es mucho asociado a la rinitis, que sí puede haber, mientras hay un proceso inflamatorio, puede haber un aumento de la temperatura, pero tal vez no vamos a tener fiebres, ¿verdad? Una fiebre 38,5 hacia arriba, probablemente no la vamos a tener asociada. Ahora, un cuadro infeccioso en un paciente alérgico puede aumentar sus síntomas nasales. Si tiene un cuadro gripal, esa sensación de congestión, de mocos, pues va a aumentar en un paciente con rinitis, ¿verdad? Entonces, y puede que tenga fiebre. Entonces, puede que ese cuadro rinítico se intensifique o la sensación de ese cuadro rinítico se intensifique con ese proceso infeccioso. Entonces, por eso la importancia de llevar un buen control de la enfermedad para poder tomar buenas decisiones en el momento de cuándo poder consultar con el médico, ya sea de forma presencial o lo que hemos hecho muchos médicos es la
clásica teleconsulta, ¿verdad? Muy bien, quitemos el término alergia y pongamos ahora COVID y veamos también la influenza, porque la influenza es la época cuando comienzan las lluvias aquí en el país. Podrían ser cuadros muy similares en un inicio. Sí, en los dos podría haber fiebre, en los dos podría haber un malestar de garganta, tal vez en la parte de influenza sí podemos tener un poco más de síntomas nasales, más que en el paciente con COVID-19. La tos puede ser, en ambos, solo que tiende a ser una tos seca en el paciente con COVID-19 y el paciente con un cuadro de influenza puede ser una tos más productiva, más con flema, ¿verdad? Entonces esas son las diferencias que se pueden ver, pero eso no quiere decir que puedan tener ambas, puede haber coinfecciones, sí. ¿Ya se han dado casos, doctor? ¿Ya ha visto casos? Yo no he visto casos, pero esta es la época en la que COVID probablemente... influenza, sí, esta es la época en la que probablemente lo vamos a ver. Exactamente, pero sí hay reportadas. Muy bien, el factor en este momento que muchos dicen es el que hay que prestarle atención, es que los jóvenes y los niños están volviendo a clases presenciales y naturalmente ahí es un lugar en el que ya no se puede terminar de controlar todo, sobre todo cuando son pequeños los que están entre pequeños. O sea, mantener a un menor de 10 años con mascarilla todo el día creo que va a ser prácticamente imposible. Sí, esa es una de las situaciones pues que ya se han discutido, creo, con los padres, con los pacientes, aún me imagino dentro de las áreas escolares, que eso es algo difícil hacer un buen manejo de mascarillas, el lavado de manos, el distanciamiento social, porque quieras o no, son aulas, entonces no es que están recibiendo clases al aire libre, o sea, son aulas. Son espacios cerrados. Son espacios cerrados, exactamente, entonces la probabilidad, aunque haya menos cantidad, siempre va a haber un riesgo. De hecho, se sabe que un contacto cercano con alguien con COVID-19 es al menos 15 minutos de estar cercano a este paciente, eso quiere decir menos de 6 pies, menos de 2 metros, 15 minutos en ese espacio. Entonces, básicamente, es probable que se vayan a dar los casos. Perdón, me perdí. ¿Esos 15 minutos qué? ¿Es el tiempo necesario para que se dé el mínimo contagio? Necesario para decirle que es un contacto cercano a un caso de COVID-19. Ok. ¿Qué sucede cuando uno de estos niños que están en estos espacios cerrados simplemente es detectado con COVID? Todo el resto debería ser aislado o por lo menos avisado. Mire, este niño hay que ver si se les hace pruebas. Sí, exactamente. Eso es lo que se debe hacer. O sea, cuando se detecta un caso, inmediatamente se tiene que reportar para ver todas las probabilidades de contactos cercanos y empezar a hacer el estudio a estos pacientes. ¿Por qué? Porque no solo estamos hablando del niño, sino que los contactos del niño en el área escolar y en las casas. Porque el niño va a llegar también a casas a contaminar a padres o abuelitos. A los abuelos. Sobre todo. Entonces, hay que empezar básicamente a ver esos contactos cercanos que ha tenido el niño. Y obviamente se tiene que dar ese periodo de cuarentena en todos los contactos cercanos y el niño, obviamente. Señor, doctor, perdón, habemos, y me voy a incluir ahí abiertamente, personas que nunca nos habremos puesto la vacuna de la influenza. Tal vez sea por dejadez, tal vez sea porque hemos escuchado muchas cosas, pero ¿qué tan necesaria es? Porque esto creo que también le corresponde a usted ver en estos momentos casos de influenza. Es muy importante en el hecho de que, al igual que la vacunación contra COVID-19 ahorita, lo que nos ayuda la vacuna contra influenza básicamente es a disminuir los riesgos de casos severos asociados a influenza y disminuir los riesgos de hospitalización. Básicamente los mismos objetivos lo mismo de COVID. Que COVID-19. Y eso es tal vez lo que hasta ahorita, cuando vemos en esta pandemia toda esta cantidad de fallecidos, creo que estamos tomando un poco más de conciencia de la importancia que es mantener un buen control de salud y mantener un buen esquema de vacunación, no solo en niños, sino también en adultos, porque los adultos creen que no tienen que recibir vacunas, y sí tienen que recibir vacunas. Tienen que recibirlas. Muy bien, ¿de qué edad a qué edad va el periodo para vacunación de influenza, doctor? Desde los 6 meses... Hasta lo que se pueda. Hasta donde se pueda. No me diga. Ok. Bueno, y es una vacuna disponible que está en el sistema de salud y está en forma privada también, ¿verdad? Sí, hay disposición en ambas, en lo público, en lo privado. Gracias a Dios, en El Salvador contamos con un buen sistema, un esquema de vacunación bien completo
en relación en toda América Latina y tenemos buenas tasas de coberturas. Obviamente no es una población tan grande como lo que estamos viendo en India, que tienen que cubrir 1 billón de personas, cubrir vacunación de 1 billón de personas frente a 6, 7 millones de personas es una gran diferencia, pero sí ha sido realmente la parte de vacunación ha sido bastante efectiva en generar esas coberturas. Muy bien. Por los casos que usted, ya casi se me va terminando el tiempo, doctor, por los casos que usted recibe a diario, ¿ha percibido en los últimos días incremento de casos, no sé si de alergias, de influenza o de COVID? Sí, he visto un aumento de los casos respiratorios, muchos de esos los manejamos de forma un poco teleconsultas, mientras no haya un diagnóstico definitivo de la probabilidad de COVID. Sí han habido durante la pandemia aumento de los casos de alergias. ¿Por qué? Por el encierro de estas personas. Básicamente en El Salvador, al ser un ambiente tropical, un ambiente húmedo, Sí. Con bastante temperatura. Encerrado es con humedad, hay hongos y hay cualquier cosa. Ácaros, hongos, ácaros. y todo lo que es rinitis, problemas de piel, asma, todo eso se ha incrementado. Exactamente. Esos son los casos que han visto últimamente, doctor. Sí, y bueno, piel, se ha aumentado bastante los problemas de piel y hay que tener en cuenta que muchos niños con COVID-19 pueden presentar manifestaciones cutáneas y puede que muchos pacientes, pues esa es la forma en que se pueden estar también manifestando. No solamente, esto es para que también hacer un poco de sensibilidad, no solamente lo respiratorio. Exactamente. Doctor, 1 minuto me queda. La recomendación final de qué deben estar atentos los padres con los niños. Tal vez yo sí voy a hacer rápidamente, la recomendación es esos niños que empiezan con cuadros febriles, cuadros respiratorios, inmediatamente consultar, inmediatamente tenerlos en casa si ya los mandaron a la escuela, inmediatamente reportar a las autoridades para que se empiece a hacer el estudio de esos casos. Y la recomendación para todos es sigan todavía con sus medidas de bioseguridad, todavía nos falta mucho para llegar a las metas de vacunación contra COVID-19 y vacúnense. Vacúnense, se está trabajando mucho en la parte de vacunación. Muy bien. Él es el doctor Mauricio Flores Morales, alergólogo, pediatra e inmunólogo clínico. Gracias por habernos brindado su valioso tiempo esta mañana, doctor. Muy amable. Muchas gracias. A ustedes también, amigos televidentes, por habernos acompañado toda la semana. Cuídense, las recomendaciones espero las hayan escuchado muy bien. Primero Dios, nos volvemos a ver el próximo lunes a la misma hora. Feliz fin de semana desde ya.